¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este miércoles para la igualdad. Es un gusto para la Coordinación para la Igualdad de Género poder estar con ustedes como cada semana. En esta ocasión tenemos pues una muy querida invitada de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la FES Acatlán. Gaby Castellanos, ¿no? Con una temática muy importante para nosotras, nosotres en la universidad, como lo es el acoso y el hostigamiento sexual y este acercamiento desde la labor de las comisiones para prevenirlo y para acercar información a sus comunidades, ¿no? Para arrancar, me gustaría presentar muy brevemente a Gaby. Ella es licenciada, María Gabriela Castellanos Abundis, es licenciada en Pedagogía de la FES Acatlán y pasante de la maestría en Pedagogía, Educación y Diversidad Cultural en la UNAM. Es profesora en las licenciaturas en Pedagogía, Comunicación y Sociología en la FES Acatlán. De 2018 a 2021 coordinó la CINIG de esta FES. Es también persona orientadora comunitaria en la universidad y ha sido acompañante de mujeres en situación de interrupción legal de embarazo. También fue colaboradora externa en el área de capacitación, creación de contenido, diseño e implementación de talleres relacionados con proyectos en PNUD, FAO, UNFPA de la ONU Mujeres, bajo la iniciativa Spotlight. Que bueno, pues como ustedes pueden observar, pues su trayectoria ha estado muy enfocada en la temática de prevenir y eliminar la violencia de género contra las mujeres y su trabajo en ONU Mujeres, específicamente de prevención contra las mujeres y las niñas. Bienvenida, Gaby, pues es un gusto poder platicar el día de hoy contigo, sobre todo porque vamos a platicar sobre información que es muy útil para toda la comunidad universitaria, ¿no? Una parte de las funciones sustanciales y prioritarias de las comisiones internas, pues es la parte de la prevención de la violencia de género y dentro de la violencia de género que se vive pues a nivel como sociedad y particularmente al interior de las instituciones de educación superior y en nuestra universidad no estamos exentos de que sucedan este tipo de conductas, pues es la violencia de género en general y específicamente un tipo de violencia de género que es de las más graves y en la que tenemos que trabajar con mayor fuerza es la prevención de la violencia sexual, que incluye dos conductas que son el hostigamiento sexual y el acoso sexual. Y en ese sentido, pues es muy importante también como parte del trabajo de las comisiones, el acercar a sus comunidades información para que la comunidad aprenda a diferenciar estos dos tipos de conductas por una razón muy importante. Porque es importante especificar que el hostigamiento sexual, ahorita tú nos contarás más, pero se da en una relación formal de superioridad jerárquica, es decir, pudiera ser del profesorado hacia el alumnado, ¿no? O de un jefe a una persona que trabaja bajo su mando. Y en ese sentido, para nosotros como universidad es prioritario el trabajar en la erradicación del hostigamiento sexual como una prioridad porque depende completamente de nosotros, es decir, las personas que pudieran incurrir en una conducta de hostigamiento sexual, pues tienen una relación directa con la universidad, no una relación de trabajo. Y en el mismo sentido, nosotros como universidad tenemos también la obligación de buscar, asegurar y promover espacios libres de violencia de género para las mujeres y las diversidades sexogenéricas de la comunidad estudiantil, académica y administrativa. Entonces, pues bienvenida, Gaby, un gusto poder platicar contigo y pues si quieres arrancamos platicando cuál es esta diferencia entre acoso sexual y hostigamiento sexual. Muchas gracias, Sandra, y agradezco muchísimo que nos hayan invitado, ¿no? Como representante de la FES Acatlán. Y bueno, me voy a permitir, traje una pequeña presentación para que podamos tener un acercamiento como un poco más fino y ya sea que tu audiencia tenga ahí alguna duda, si quieren al final podemos hacer una ronda de preguntas y de respuestas.
Y bueno, partimos uno, ¿no? Partiendo de la idea de que el acoso y el hostigamiento sexual pertenecen a son subcategorías de la violencia sexual. Y en este tenor es una acción o omisión que amenaza por completo la línea, ¿no? de los derechos humanos de los sujetos que la viven y sobre todo está relacionado con el desarrollo psicosexual. En este tenor hablamos que la violencia sexual, ¿no? siempre tiene como un carácter oculto, tiene un carácter que las víctimas lo viven con mucha vergüenza y con mucha culpa. Y creo que esa podría ser una de las condiciones que determinen el por qué las personas que viven este tipo de violencia, pues no denuncian, ¿no? Entonces vemos que dentro de este marco de violencia sexual, sobre todo basándonos, ¿no? en la Ley General de Acceso a las Mujeres y sobre todo reconociendo que el protocolo de la universidad se basa también en los tipos y modalidades que enmarca esta ley, miramos que va desde ciertas palabras lascivas, ¿no? De estos actos que podrían parecer pues nada intencionados y que son vistos como algo normal o natural, hasta actos cruentos como lo es la violación. Y en este tenor, el acoso y el hostigamiento sexual parten, ¿no? Forman parte de este locus de violencia sexual, ¿no? Ahora, a continuación, podríamos mirar, ¿no? ¿Por qué a mí me gusta hacer esta aclaración y hacer esta diferencia entre estas dos categorías de análisis? Creo que algo que ha impedido o que ha agilizado los procedimientos, sobre todo dentro de las universidades y fuera de las universidades, es que no existe como un marco conceptual, un piso común en torno a cómo conceptualizamos. Y en este tenor nosotros podemos ver, sobre todo en las investigaciones pioneras que abordan estas dos categorías de análisis, consideran en algunas ocasiones que son homólogas, pero podremos ver que efectivamente el acoso y el hostigamiento sexual aluden a un ejercicio de poder asimétrico, pero a diferencia del acoso, en el hostigamiento hay una situación de subordinación, ¿no? Esto es lo que hace que pueda ser un poco más cruento estos actos porque eh, esta subordinación quiere decir que se gesta dentro de los espacios laborales o los espacios escolares y es justamente este ejercicio de poder o de autoridad que pueda tener, ¿no? La persona que ejerce estos actos, lo que conlleva mayor vulnerabilidad hacia las víctimas. Se puede expresar desde conductas verbales, desde la gesticulación que hacemos, ¿no? Desde algunos actos físicos, ya sea como roces, toqueteos, o pueden ser ambas, ¿no? Se pueden suscitar. Y todos ellos están relacionados con la sexualidad y tienen forzosamente una connotación lasciva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien en el acoso, ¿no? El ejercicio o se gesta desde pares, quiere decir que mi compañero o mi compañero de trabajo, o en el caso del estudiantado, ¿no? Sus compañeras y compañeros de clase o de universidad, porque a veces se han presentado casos en donde pues pertenecen a licenciaturas diferentes, pero pues todos formamos, todas y todos formamos parte de la misma comunidad. Y a pesar de que no hay una figura de autoridad ahí, sí hay un ejercicio de poder abusivo que de igual forma como en el hostigamiento nos coloca en un estado de indefensión, ¿no? Y algo particular que tienen estos dos actos son los que son actos de realización oculta, ¿no? ¿Qué opera ahí? ¿No? Que generalmente se pueden gestar en ciertos espacios en donde no hay una vigilancia, ¿no? Y creo que a partir de ahí las víctimas siempre tienen muchísimas trabas en el momento de querer denunciar porque no existen pruebas, ¿no? Quiere decir que cuando yo vivo estos actos, pues no vivimos cargando la grabadora, ¿no? Entonces, ¿qué opera ahí? ¿No? A partir de que son actos de realización oculta, creo que eso puede ser también como un granito de arena que se pone ahí para poder llevar a cabo un ejercicio institucional de queja, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quedó claro o si ya las confundí un poco más. No, no, vamos muy bien. Muy bien. Y bueno, aquí este elemento que mencionas tú, ¿no? La Ujú. parte de que se da en espacios en donde o no hay otras personas que pudieran haberlo visto, presenciado. Y bueno, aquí también como igual podemos platicar un poquito, si nos puedes ampliar también Sí. de que tanto en la Defensoría de los Derechos Universitarios
como en las oficinas jurídicas, está esta política de creerle a las víctimas, ¿no? Que no tengan ese temor de denunciar si no hay una prueba física, sino que para eso está el acompañamiento de la defensoría. Exactamente. Creo que sobre todo, ¿no? Cuando tuvimos esta coyuntura en donde las colectivas empezaban a cerrar las facultades, ¿no? Y nos fue parejo a universidades públicas y privadas. Y uno de los argumentos principales era eso, ¿no? O sea, no tengo pruebas, pasó hace tanto tiempo, ¿no? Y a partir de ahí dice, pues no se va a poder hacer nada. Y es que existe como ese desconocimiento, sobre todo los que somos miembros de esta comunidad universitaria, en torno a en qué consiste el protocolo, ¿no? No tenemos idea, no nos acercamos a esa revisión y ahí tú lo mencionas bien, Sandra, la primera parte habla de creerle a la víctima, ¿no? Entonces, y que ojo, eso ha sido también como una de las críticas que hacen los detractores, ¿no? Sobre todo desde las que nos posicionamos desde el feminismo como pues este elemento ético que incorporamos a nuestras vidas, en donde dicen, bueno, ¿y si miente? ¿No? Y a mí me gustaría ahí aclarar que todos los procedimientos siempre van acompañados del apoyo psicológico y de la parte jurídica, en el tenor de que, claro, que la persona experta, ¿no? Sobre todo que cubre esta parte psicológica, pues emite como esa especie de veredicto, ¿no? Uno para distinguir si lo que está viviendo es un acto de violencia de género, ¿no? Porque también luego venían como confundidos, ¿no? Con algunos actos institucionales, ¿no? Que se podían, pues, atender de otra forma. Y la otra, pues, atiende esta parte de contención, ¿no? De creerle y sobre todo de situar qué tipo, qué modalidad, ¿no? De violencia particular está viviendo esa persona, si es el caso. Claro, Gaby. Y bueno, no sé si quieras aquí que platiquemos también un Sí. poquito como más detalle de cómo yo desde el estudiantado o desde la población académica o administrativa puedo tener estas señales de que pudiera yo estar sufriendo o algún tipo de hostigamiento sexual. Si quieres, empezamos por hostigamiento sexual y luego ya platicamos de acoso sexual entre estudiantado o entre compañeros de trabajo. Sí, pues bueno, el hostigamiento sexual, bueno, parte, ¿no? Voy a intentar cambiar la diapositiva, ¿no? Porque aquí viene un poco más. Se va filtrando, ¿no? Como nos dice Araceli Mingo, que creo que es de las pioneras, ¿no? Yo agradezco muchísimo esas aportaciones porque hay algunas categorías que dicen nombrar lo que incomoda nombrar, ¿no? Nombrar lo innombrable. Y valdría la pena poner los asientos en las IES y decir que el hostigamiento, uno, se gesta desde una relación de poder. Quiere decir, vamos al caso universitario, es muy común entre el profesorado y el estudiantado o cuando hay una relación de jefe a subordinado, ¿no? Que eso ocurre sobre todo las personas que trabajamos en la parte administrativa y que también puede suscitarse en los casos con los trabajadores. ¿No? Con los del sindicato. Esas son como las tres comunidades que cubre y ahí cómo se empieza a elevar o a escalar, ¿no? En estos actos de hostigamiento, podría empezar de alguna forma, ¿no? Con una invitación a salir, ¿no? Con algo que llaman cortejo, es decir, le llevo unas flores o le escribo notas, pero no son bien recibidas por parte de la persona, ¿no? Le incomoda, le genera repulsión, ¿no? Le genera incomodidad y que a veces por ese miedo a ser despedidos, no necesariamente nos tienen que amenazar, ¿no? Para decirnos que nos van a despedir o nos van a reprobar. Estas conductas se van intensificando porque la violencia sexual tiene algo muy particular y es que paraliza a las personas, ¿no? En algún momento te empiezas a cuestionar si lo que está pasando es real, ¿no? Si estás exagerando, si tiene una buena intención y tú lo estás tomando mal, ¿no? Pero yo siempre les digo, sobre todo en el acercamiento con el estudiantado, es que si algo te genera malestar, ¿no? Si algo te genera malestar, pues algo no debe estar bien, ¿no? Y a partir de ahí, por ese temor a las represalias, pues las personas no hablan, no alzan la voz y que eso es algo respetable. Creo que si nosotros revisamos la parte histórica en la universidad,
la primera versión del protocolo atendía los casos con un año, ¿no? De antigüedad, o sea, pasado el acto de violencia, teníamos un año para denunciar. ¿Por qué se elimina esta parte? Porque entonces las personas que empiezan a hacer estas modificaciones entienden que la violencia paraliza, genera miedo, genera vergüenza y a veces tenemos que respetar los procesos de las víctimas para que tengan este sentido de agencia y fortalecimiento para que le entren a lo que conlleva, ¿no? Iniciar un procedimiento de queja. Entonces, algo particular también de este hostigamiento es que pues enmascara, ¿no? Es una violencia muy mañosa que puede, ¿no? matizarse como actos de cortejo, pero cuando, insisto, generan angustia, generan repulsión, generan incomodidad en la otra persona, y si esa persona ya me lo hizo saber rechazándome, ¿no? Poniéndome peros, ¿no? Entonces, ahí, que más a rato hablaremos de consentimiento, miraremos el cómo el poder decir no y respetar ese no es fundamental para evitar que estos casos lleguen a la defensoría, ¿no? Bueno, aquí mencionabas como esta Ujú. parte importante, ¿no? De también el trabajo que realizan las CINICs, por una parte del acercamiento con con el estudiantado, ¿no? Para que puedan identificar cuando, pues, si por parte del profesorado hay una conducta indebida, ¿no? Cómo poder identificarla, ¿no? Exacto. Y también, al mismo tiempo, también la universidad, a través de las comisiones y de otras estructuras, también tiene a disposición del personal académico estas Mm, capacitaciones. Un poco regresaría a esta parte que has mencionado también de la normalización, ¿no? sí, O de este enmascaramiento que mencionas de, pues es que es un cortejo, ¿no? Y exacto. que, digamos, la legislación ha evolucionado, la legislación universitaria también, en el sentido de que estas son conductas que no son permitidas dentro de la universidad, que hay una política de cero tolerancia Sí. al hostigamiento sexual, del que nos estamos enfocando ahorita, también al acoso sexual, pero que sí es importante que si nosotros formamos parte de la población académica o administrativa de la universidad, conozcamos Ujú. también estos instrumentos. No sé qué opinas. Yo también considero primordial eso. Una, porque a mí me gusta mucho, porque en estos procesos de capacitación y sobre todo cuando tenemos estos cursos o talleres de sensibilización, ahí por primera vez las víctimas le pueden dar nombre a un malestar que tal vez no habían visibilizado y dicen, ah, con razón me sentía así, ¿no? Con razón dejé de asistir a mi clase, con razón me tuve que cambiar de trabajo porque no sabían que lo que estaban viviendo tenía un nombre y un apellido, ¿no? Que es acoso y hostigamiento dependiendo del caso. Y que bueno, yo mencionaba, creo que es un discurso compartido. Si bien hay ejercicios, ¿no? Como los tendederos o como el escracheo, en donde podemos visibilizar la problemática, siempre va a quedar un vacío de justicia. ¿No? Y creo que esa es la queja y que ha sido como el eterno cabildeo con las colectivas porque eh, desconocen o piensan que al momento de llevar a cabo estos ejercicios pues se toma, ¿no? Es decir, iniciamos un procedimiento o que eso es una queja formal, ¿no? Entonces, ¿qué valdría la pena decir? Acercarnos y familiarizarnos un poco más con esta parte institucional. Y creo que ahí la figura de acompañamiento, que a veces fungimos las que pertenecemos a las comisiones, generan esa confianza, ¿no? De las personas que viven estas violencias a acudir a la defensoría, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues que genera pena. A veces lo platicábamos, ¿no? Con la actual directora, no sabían en dónde estaba ubicado, ¿no? Ninguno de estos espacios, no sabían quiénes eran personas orientadoras o con quién me puedo acercar. Y en este tenor, pues siempre las personas que viven estos actos se acercan a las personas de confianza, ya sea amigas o amigos, o ya sea profesoras y profesores, ¿no? Que generan como, pues que son maestros de vida. Y al fin y al cabo, son ellas y ellos los que canalizan los casos a la CINIC, ¿no? Y nosotros tornamos a la defensoría, pero ya cuando viven el procedimiento desde adentro y llega el resolutivo, dicen, debí haber hecho esto desde el inicio, ¿no?
Y entonces se vuelven nuestras aliadas y nuestros aliados en el tenor de si alguna de las personas conocen o cercanas o ¿no? Llegan a vivir esto, les platican su experiencia y también las acompañan para que nosotros acompañemos a su vez a estos espacios, ¿no? El punto ahí es generar esa confianza institucional, pues. Claro. No sé si quieras, vamos abriendo un poquito al público las preguntas, por si Claro. alguien en comentarios quisiera tener alguna aportación o preguntar algo específicamente. Si tienen dudas, si conocen cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento sexual, y pueden ir ahí en el chat de Facebook platicándonos, ¿no? ¿Qué dudas pudieran tener? Y en lo que van llegando las preguntas, en esta experiencia que tú has tenido con las personas en situación de víctima, porque a veces se desconoce los efectos que tiene la violencia de género en las trayectorias, tanto académicas como laborales, ¿no? ¿Qué pasa con una estudiante que sufre hostigamiento sexual? ¿Cuáles son estas repercusiones que tiene? Porque de ahí es como podemos dimensionar la importancia que como comunidad tiene que condenemos la violencia de género, que promovamos las denuncias formales, ¿no? Para ir erradicando estas conductas. Pues bueno, primero yo creo que va como con un ciclo, ¿no? Porque cuando nosotros vivimos, ¿no? Este tipo de conductas, al inicio es como mucho enojo, mucha injusticia, ¿no? Entonces, ahí está, es cuando tenemos como este estallido de ira, ¿no? Que es algo que hemos reivindicado sobre todo y que nos han enseñado las feministas chicanas, reivindicar los usos de la ira, ¿no? Y que eso no tiene que menoscabar quiénes somos, ¿no? Al contrario, es un acto de valentía y que, pues bueno, cuando vivimos eso, el cuerpo habla por sí mismo. Pero creo particularmente en este acompañamiento que hay muchísima detrimento, por ejemplo, de lo que nosotros retomamos desde Marcela Lagarde como la autoestima, ¿no? Que es una clave feminista súper importante. ¿Por qué? Pues porque genera muchísima vergüenza y muchísima culpa. Realmente creo que algo de lo que no se habla y que viven muchas víctimas es que a la mitad del procedimiento nos tienen como este sentimiento de compasión, ¿no? Para con la persona, porque en todo momento reiteran que no quieren hacer daño, ¿no? Reiteran que no querían llegar a eso, pero ya tenía que existir como un acto tajante en donde querían ya dejar de vivirse desde esta inseguridad, ¿no? Entonces, creo que a nivel trayectoria empiezan, y creo que por eso es la importancia de que se lleve el acompañamiento psicológico, porque vienen como estos cuadros de tristeza y depresión constante y hacen forzosamente, ¿no? Bueno, yo lo hablo, soy pedagoga, ¿no? Y a partir de ahí yo miro la importancia el vínculo socioemocional, ¿no? Con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces miramos que hay abandono, deserción escolar, porque ya no se quieren volver a topar, ¿no? Con la persona. Vemos ahí muchas situaciones en donde tienen que cambiarse, por ejemplo, ¿no? Cuando hay ese cambio de turno en aras de no volver a toparse con esta persona y viven muy lejos, ¿no? Entonces, en esta facultad tenemos carreras que acaban sus clases a las 10, ¿no? Y entonces la trayectoria que hacen de sus casas a la facultad es tremenda y que vean ahí nuevamente, si tejemos el eje interseccional, vulnera, porque sabemos que salir tarde a las mujeres, pues eso nos jugamos la vida muchas veces, ¿no? Y sobre todo nosotros, bueno, yo hablo del caso particular. Nuestra facultad se encuentra situada en Naucalpan, ¿no? Foco rojo de feminicidios en Estado de México. Y entonces vean cómo todo eso conlleva una espiral, ¿no? De violencia tremendo. Entonces, aunado también a esta deserción, yo le sumo el clima frío, ¿no? Jennifer Cooper, sobre todo documentado en esta investigación que hizo hace más de 10 años Ana Buquet, habla de lo que es el clima frío. Y es que una vez que las personas denuncian, ¿no? Si tienen la mala suerte de denunciar a un sujeto que es considerado agradable o querido por su comunidad,
Entonces, se empieza a tejer un clima de segregación, ¿no? Un clima de señalamiento, de fue tu culpa, ¿no? Por tu culpa esa persona está pasando por esto. Una de desconfianza, ¿no? Desconfiamos completamente en lugar de creer, así como dice el protocolo, cuestionamos y eso imagínense, ¿no? Sobre todo nosotras que vivimos y reivindicamos la docencia, que una maestra no te crea, ¿no? E imaginen el mensaje pedagógico que estamos mandando ahí, que es tremendo. Y eso hace que las personas no continúen los procedimientos, eso hace que dejen pasar años o dejen pasar generaciones para retomar sus estudios posterior a ya no volverse a topar a esa generación que les excluyó, que no les creyó, ¿no? Entonces, esos son como de las consecuencias, ¿no? Más cruentas que nosotros hemos percibido hablo de 5 años para acá, que atendemos eso, ¿no? Y como en esta condición de acompañamiento, ¿no? Siempre se acercan y te cuentan cómo van las cosas, ¿no? Y eso pues es algo que se agradece porque se teje un lazo de confianza y nosotros miramos cómo pasan por su cabeza, ¿no? Y cómo viven ese detrimento en torno a la autoestima. Y ojo, cuando algo está mal en la parte psicoemocional, pues hay problemas de alimentación, ¿no? Vienen cuadros de ansiedad en donde se les empieza a caer el cabello. Y que aquí en la facultad, por ejemplo, el incremento en el consumo de alcohol, ¿no? En el estudiantado, parte de los problemas relacionados con la parte psicoemocional. Entonces, imagínense todo lo que conlleva vivir esto, ¿no? Y es ahí cuando decimos, esto es algo que tendremos que atender, ¿no? Para que no escape. Claro. Ujú. Y bueno, aquí esta parte que mencionas se liga también con la tarea que pueden realizar las comisiones internas, Total. que en ese sentido de lo que en la teoría las académicas feministas nombran como este clima frío, etcétera, nosotros en las comisiones lo trabajamos como evitar el revictimizar como comunidad, Claro. ¿no? El que nosotros podamos opinar sobre un caso de violencia de género es lo que las comisiones trabajan en su eje de fortalecimiento de tejido comunitario y cultura de paz, que la comunidad no tiene por qué opinar sobre un caso de violencia de género Ah, porque para eso están las instancias y cuando lo hacemos estamos afectando a la persona en situación de víctima y es algo que debemos evitar como comunidad, ¿no? sí. Entonces, si te parece bien, vamos Sí. al chat, ¿no? Hicimos una pregunta al público que Ujú. nos está acompañando. Hace un momento les preguntábamos si sabían cuál era la diferencia entre acoso y hostigamiento. Y Cris Pozos nos dijo, en el hostigamiento hay una relación de poder explícita como profesor-alumna. Vianey Mejía y Ceci Núñez también comentaron que en el hostigamiento sexual implica una relación de poder. Ujú. Por su parte, Silvia Bautista manda saludos y Colli Sánchez nos dice, el temor a no tener pruebas podría paralizar a las víctimas o muchas veces pudiera ser que como es una expareja o un familiar, también es difícil poder distinguir estas violencias, ya ahí nos estaríamos refiriendo a acoso sexual. También Ceci Núñez pregunta qué tan recomendable, aquí esta la voy a dejar al final porque implica otro tema. Sí. Sharon Luna nos pregunta si una denuncia procede en caso de no tener pruebas contundentes, pero sí testigos, porque muchas veces las víctimas se quedan calladas por falta de esas pruebas que se solicitan o por miedo a ser ignoradas, ¿no? Esto también que implica, Totalmente. en esa misma línea que comentamos de creer de que la comunidad pudiera opinar o decidir creerle o no a la persona en situación de víctima. Sí. Ahí, la política de la universidad, pues es muy clara, ¿no? Como lo comentábamos hace un momento. En tu experiencia, ¿cómo se va dando confianza a las personas en situación de víctima cuando tienen esta duda de presentar una queja porque no hay pruebas o porque no se les pudiera llegar a creer? Yo creo que algo que ha jugado a nuestro favor es el apoyo institucional y que creo que era algo que nosotros cruzábamos, ¿no? Cuando son estos encuentros de comisiones. Entonces, creo que la legitimidad que pueda tener nuestra autoridad como facultad, ¿no? Hablo, ¿no? En caso de la Secretaría General o de la dirección, juega un rol muy importante porque uno
Creo que eso hace que el estudiantado o la persona, ¿no? En general, porque tal vez los actos los viven las propias compañeras académicas, ¿no? O las trabajadoras, propicia que saben que unos son escuchadas. Creo que nosotros también subestimamos en muchas ocasiones el valor de la escucha, ¿no? Entonces, y tú lo ves, ¿no? Te cuentan, sin grandes, ¿no? Para evitar la revictimización, pero hay un alivio, ¿no? De que la escuchamos con atención, que no juzgamos, ¿no? Creo que ese es un punto importante, pero creo que también el decir, ¿no? Uno, darle su tiempo, ¿no? Para que explicarle bien en qué consiste, cómo va a ser el procedimiento, y sobre todo decir, yo te llevo al espacio, ¿no? Yo te acompaño. Y sobre todo cuando tenemos pues víctimas que nos dicen ya, ahora mismo, y eso, vamos, ¿no? O sea, dejamos lo que estamos haciendo y acompañamos a estos espacios. Y cuando ellas ven que tenemos una relación cordial en estos espacios, ¿no? Que en su momento era la oficina jurídica, ahora con las compañeras de la defensoría, eso genera muchísima confianza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque sabe que ya hay o sea, sé que entre nosotras no existe como esos desencuentros, que vamos a tener como esos canales de comunicación, ¿no? Sin violar la confidencialidad. Y aquí creo que también lo que se juega es que atienden personas especializadas, ¿no? A mí no me gusta nombrarme, ¿no? Experta en estudios de género, pues porque creo que todo el tiempo aprendemos algo, ¿no? Diario tenemos que estar aprendiendo. Y en este tenor, creo que las personas que están ahí son personas que día a día, ¿no? Se están formando y a partir de ahí tienen un oído más sensible, ¿no? Tienen una forma de trato más, insisto, más sensible, más integral, ¿no? Más respetuosa, no juzgamos. Y la otra es que también les van explicando con peras y manzanas cómo puede ir ese procedimiento, ¿no? Entonces, eso ha hecho que las personas no declinen y no dejen el procedimiento al final. Y la más importante era lo que te mencionaba, ¿no? Inmediatamente empiezan a sesionar con la persona para iniciar este breve acompañamiento terapéutico y creo que eso hace que generes esa agencialidad, ¿no? En la pedagogía hablamos de este sentido de no solamente nos vamos a quedar en esa situación de víctima, sino qué vamos a hacer. Vamos a alzar la voz, vamos a seguir nuestro procedimiento hasta tener justicia y sobre todo vamos a ir fortalecidas un poco más en esta parte psicoemocional, ¿no? Entonces creo que esos son como los elementos que han valido la pena y bueno, no sé si respondí. Sí, sí, sí. Creo que lo mencionas como Ujú. es importante esta parte que nos lleva también a estructurar cómo funciona el protocolo, cómo Sí. funciona la ruta de atención, ¿no? Por una parte, el que las personas que tienen duda de si están Ujú. sufriendo violencia de género tengan esta tranquilidad de que al acercarse a la Defensoría de los Derechos Universitarios o a las personas orientadoras comunitarias, van a encontrar personas especialistas que las van a escuchar y que van a hacer una canalización sin hacer juicios, sin cuestionar la veracidad de lo que están contando. Y en este caso, las comisiones son este punto de encuentro que puede Ujú. canalizar rápidamente a la Defensoría o a las personas orientadoras comunitarias para que se reciba la atención por parte de una persona completamente capacitada para brindar esta atención de primer contacto, ¿no? Y bueno, en ese sentido también, ahí vamos como mencionas algo muy importante Ujú. que me gustó como escucharte, ¿no? Esta parte de dar seguridad a la persona en situación de víctima, de seguir con su proceso, ¿no? Sí. El acercarse a encontrar Ujú. justicia, a que sea sancionada la conducta que no está permitida dentro de la universidad. Y creo que eso le va a las personas que nos ven y que nos se preguntan esta parte, ¿no? Que si me acerco, si me van a creer, etcétera, ¿no? También nosotros les recomendamos, decimos, no necesariamente cuando te acercas a la defensoría o con las POCs,
de inmediato estás presentando una queja, ¿no? Sino que puedes acercarte a recibir esta contención que necesitas para tener claridad sí estoy experimentando una situación de violencia de género, ¿no? Que es la primera duda que tenemos, ¿no? De como mencionabas en esta gran, acercamiento de información que nos estás dando, ¿no? Primero dudamos de si será, ¿no? Lo dices en tu lámina, no estaré yo exagerando, etcétera, y en realidad Claro. no, ¿no? Entonces, en términos de protocolo, también cómo funciona en la FES y en algunas entidades en donde tenemos ya presencia de la Defensoría, ¿no? En otras no, ustedes tienen esta gran ventaja de tener ya ahí a la Defensoría muy cerca, ¿no? Sí. Pero ¿cómo activamos esta ruta de atención? Pues esta ruta de atención, uno parte en el que la persona se acerca, acompañamos y el primer contacto tiene que ser forzosamente con la parte psicológica, ¿no? ¿Qué ocurre? Puede haber casos en donde ya haya pasado cierto tiempo, ¿no? O que haya sido un acto que ocurrió, ¿no? Al instante, que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de los baños, ¿no? Cuando han sido grabadas, ¿no? O en el transporte, pero que es miembro de la comunidad. Y en este tenor siempre llegan muy alteradas, ¿no? Llegan llorando, llegan en shock. Y creo que por eso yo cuando me inicié, ¿no? Como persona orientadora, los primeros capacitaciones que teníamos eran de primeros auxilios psicológicos para dar esa atención inmediata y contener, ¿no? Y sacar a la persona como de ese estado de shock y que empiece a respirar nuevamente. Entonces, por eso es importante que el primer acercamiento sea con la parte psicológica. Dos, también es importante porque luego vienen ciertos actos o conductas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una situación, ¿no? En donde se confunde con un caso de violencia. Ahí es determinante que la persona en la parte psicológica distinga entre si lo que está viviendo esa víctima, si es violencia de género o es alguno u otro tipo de situación que puede ser canalizada a otros espacios, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha pasado? Y algo que me ha gustado desde la experiencia en las personas que están aquí en la Defensoría de la FES es que no les dan como ese cortón, ¿no? Sabemos que lo que están viviendo no es violencia de género, pero escucho, ¿no? Y canalizo a los espacios correspondientes. Y la otra es que también ahí se le pregunta, ¿cómo quieres proceder? ¿No? Entonces, tú lo mencionabas bien, a veces dicen, no, no quiero denunciar, tengo miedo. Entonces, sí continúan, ¿no? Con esta procedimiento, bueno, con este acercamiento a la parte psicológica, y a veces es en ese lapso en el que se sienten ya más fortalecidas o fortalecidos o fortalecidas y deciden ya iniciar el proceso de queja formal. Entonces, posterior a eso ya tienen el acercamiento jurídico, ¿no? Con la abogada en turno y a partir de ahí empiezan pues los levantamientos de acta, que yo siempre les digo, sean lo más detalladas posibles y que ahí viene un poco la pregunta que nos hacían, ¿no? Que no sé si ya tendría cabida responder. No tengo pruebas, ¿no? Pero mis amigas o una persona o una maestra o mi maestro escucharon o han sido, testigos, ¿no? De estos actos que yo he estado viviendo. Y efectivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí hemos tenido la fortuna de que estas personas dan su testimonio como testigos, valga la redundancia, y eso agiliza. Yo siempre les digo, no es obligatorio que tengas pruebas, pero las pruebas agilizan, ¿no? Y eso es algo muy distinto, ¿no? Muy diferente. Entonces, creo que el hecho de que nosotros podamos, ¿no? Llevar a personas que legitiman, ¿no? Todo lo que estamos viviendo, pues podría acelerar mucho el procedimiento para que exista una acción punitiva o una sanción a la persona que está ejecutando estos actos. Entonces, creo que eso es lo más importante. La otra es que, por ejemplo, en el caso de la violencia digital, ¿no? Que aquí me va a permitir cambiar la diapositiva, Claro que porque es sí. algo a lo que nos enfrentamos, sobre todo en la pandemia, ¿no? Entonces, la violencia digital también es un acto sancionable
¿no? A pesar de que escape de los horarios de la universidad, pero que estos actos también le da seguimiento la defensoría. Y ahí pues siempre se les recomienda, ¿no? Guarda las capturas. El error que cometemos es que, sobre todo cuando es una situación de sexting, ¿no? Que es muy, muy cruenta y nos vulnera y nos deja, ¿no? Como un estado de indefensión, ¿no? Y mucha vergüenza. Lo primero que hacemos y queremos es desaparecer, ¿no? Y entonces lo que hacemos es borrar la evidencia, ¿no? Bloqueamos, pero yo siempre les digo, ¿no? Guarda tus capturas, guarda todas las capturas y ya después denunciamos la página o la publicación, pero este tipo de capturas también nos ayudan muchísimo a facilitar el procedimiento, ¿no? Entonces, esos son como algunas recomendaciones que nosotros atendemos. Y antes de eso también me gustaría, ¿no? Hacer una breve acotación. Siempre vienen personas y nos dicen, oye, pero si soy hombre, ¿a mí quién me protege? ¿No? Entonces yo les digo, luego, por eso nuestro protocolo se llama Protocolo de Atención a Casos Relacionados con Violencia de Género, no de violencia contra las mujeres y las niñas. Y la violencia de género alude a este carácter intragenérico e intergenérico que tiene la violencia, en donde las mujeres pueden violentar a otras mujeres, ¿no? Varones pueden violentar a otros varones, entonces, y por eso siempre consideramos, ¿no? Que todo acto de violencia contra las mujeres es un acto de violencia de género. Entonces, eso es algo importantísimo porque muchos varones se quedan callados, no quieren denunciar, ¿no? Sobre todo cuando está ahí, pues implícita la situación de homofobia o de transfobia, y el protocolo siempre cubre a toda nuestra comunidad. Claro, gracias y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque justo es importante que todas las personas, las estadísticas nos dicen que principalmente las mujeres sufren violencia de género y las diversidades, pero bueno, también puede darse el caso que un hombre también pudiera estar sufriendo violencia de género. Aquí antes de que nos movamos al tema del acoso sexual y la importancia del consentimiento, porque es un tema sumamente relevante para nuestra comunidad estudiantil. Para cerrar un poquito esta parte de la que hemos estado hablando sobre el protocolo, la queja, la atención que se da de primer contacto, esto que mencionabas también, creo que también es importante que quienes nos están viendo también tengan también la tranquilidad de que mencionaste hace rato que aparte del acompañamiento psicológico, está una abogada que va brindándoles esta asesoría para presentar la queja. Y ahí, aun cuando no haya pruebas, las abogadas tienen la experiencia suficiente para ayudarles a construir la narrativa, ¿no? Entonces, también es importante que si yo pienso, tengo duda de si estoy sufriendo violencia de género, empiece yo a tomar como cierta información que es importante, ¿no? Cuándo sucedió, de qué modo sucedió, en dónde sucedió, y eso también no necesariamente es una prueba física, pero el testimonio de la víctima cobra mayor fuerza cuando tiene estos elementos, ¿no? Y aquí Ceci Núñez nos preguntaba algo que es un poquito más de la parte jurídica, pero que también es importante que lo sepamos para también tener, autocuidarnos en la parte legal, ¿no? Que es, nos pregunta si es importante visibilizar cómo... Aquí, ahorita volvemos otra vez con esta pregunta, pero esta estaba antes, que era la de qué Sí. tan recomendable es el escracheo en redes para el procedimiento de la queja ante la defensoría o para presentar una denuncia penal, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago esta denuncia Ujú. en redes anónima o donde se visualice mi nombre? ¿Cómo me podría afectar en este proceso? Ujú. Pues, por ejemplo, en el caso particular de nuestra facultad, los ejercicios de escracheo no estaban realizados bajo la parte anónima. Es decir, ahí se veía el perfil y muchas de las personas que eran, pues, ahí evidenciadas en estos ejercicios, que como es el escracheo, iban a las oficinas jurídicas para emitir bueno, un ejercicio formal como
violación a uno a su intimidad, ¿no? La otra porque ponen datos personales y eso jugaba siempre en contra, ¿no? Entonces yo siempre les menciono, yo sé, ¿no? Que ahora mis estudiantes, ¿no? Le llaman funar, ¿no? Yo sé que la funa, ¿no? Es algo que pues acelera en algunas ocasiones, pero siempre lo veo mucho como en la parte de las figuras públicas, ¿no? ¿Qué pasa aquí en las universidades? Pues la mayoría de las personas que son evidenciadas, sobre todo cuando son académicas y académicos, inician procedimientos en contra de las personas que hacen estas actividades. En alguna ocasión, ¿no? En una de las divisiones de esta facultad, sí se hizo el escracheo bajo un perfil anónimo, pero como el profesor involucrado inició su procedimiento externo, quiere decir en una fiscalía, pues ahí la policía cibernética sí dio con la persona que está haciendo estos actos y coincidió que era una estudiante de la facultad, ¿no? Entonces yo siempre les digo, claro, ¿no? Desde el enojo, ¿no? Y desde el sentimiento de cuánto voy a esperar, ¿no? O no quiero hacer todo el procedimiento, se me hace fácil hacerlo, pero yo les decía, siempre va a quedar un hueco de injusticia, porque al fin y al cabo esa persona va a seguir así, va a seguir ahí sin una sanción, ¿no? Entonces, valdría la pena siempre acercarse a esto, ¿no? Y creo que tú lo hablas muy bien, el autocuidado, ¿no? Entonces, porque si de por sí ya estamos atravesando una situación, que la violencia siempre genera una situación traumática, sumado a un problema, ¿no? Legal que se me va a invertir y que genera malestar, ¿no? Eso quiere decir que nosotros no atendamos, ¿no? O seamos omisas con estos actos, ¿no? Y con ese sentimiento de rabia y de injusticia que genera el acoso y el hostigamiento, pero siempre nos dejan, ¿no? Con las manos atadas para poder nosotros entrarle a acompañar y que exista esta sanción. Entonces yo por eso recomendaría, ¿no? En el caso del escracheo, ahí ser cuidadosas y hablo del caso ahí particular, ¿no? ¿No? En el caso, por ejemplo, de los tenederos, pues es mucho más anónimo, ¿no? Pero aún así queda ahí ese vacío de qué va a pasar con esa persona, ¿no? Va a regresar, ¿no? A las aulas, va a regresar a dar clase, va a seguir, ¿no? Siendo nuestra jefa, nuestro jefe. Entonces qué mejor que confiar, ¿no? Yo sé que cuesta mucho trabajo porque históricamente en México estos actos, ¿no? Eran muy revictimizantes, pero ahora que tenemos, ¿no? Ya estos canales y que antes era un sueño, ¿no? Tener una SIGU, tener una defensoría que atienda los casos de violencia de género, era un sueño de las pioneras, ¿no? De esta universidad y que ahora que tenemos, ¿no? De todos estos logros o estos pasos que ha dado la universidad, tendríamos que aprovecharlo para fortalecerlos. Claro, claro, sí, esta parte de que como comisiones también sigamos promoviendo la denuncia formal y también acercando esta información que nos permita tener esta confianza Ujú. en las estructuras de atención, ¿no? Si te parece bien, vamos Claro. ahora moviéndonos un poquito y creo que queda Sí. muy bien la pregunta de este segmento, que es Ujú. si saben a dónde acudir en caso de estar viviendo alguna situación de violencia de género dentro de la universidad, ¿no? ¿A dónde acudo si tengo duda? Y lo podemos ligar, si te parece bien, con el Ujú. acoso sexual también, ¿no? Es decir, aplica para cuando es hostigamiento y por parte del profesorado o de mi jefe Ujú. superior jerárquico y aplica entre estudiantados. Si quieres, los centramos ahí cuando un compañero de clase está Sí. teniendo algunas conductas de acoso y también para que los estudiantes también conozcan de qué estamos hablando cuando hablamos de consentimiento, por qué es tan importante el consentimiento sexual para la prevención de Claro. la violencia de género. Sí, bueno, si quieres me voy a consentimiento y ya después aterrizamos sobre todo en esta parte de las instancias. Me voy a mover un poquito en la parte de las diapositivas para hablar de un tema que nos ayuda muchísimo a quitar como esa máscara, ¿no? Quitar como esos vicios que tenemos en la atención, sobre todo porque yo les decía, el acoso y el hostigamiento han sido conductas legitimadas porque consideramos que eran normales.
¿no? Pensábamos que o las enmascarábamos en el cortejo y creo que valdría la pena hablar del consentimiento, ¿no? Una, porque esta parte y esta categoría de consentimiento ayuda a los procesos de autonomía de los sujetos y sobre todo le da legitimidad a la toma de decisiones y a la voz, ¿no? Y entonces siempre hablamos que este consentimiento tiene que ser específico, ¿no? Entonces, el hecho de que yo sea amable con mi compañero de clase no quiere decir que quiere iniciar una relación de noviazgo o una relación erótica afectiva con él o con ella, ¿no? Entonces, y la otra, ¿por qué? Porque creo que a partir de ahí se empiezan a tejer estos discursos de es que me dio entrada, ¿no? Es que al inicio no me dijo que no, pues yo pensaba que era que sí, o no dijo nada. Entonces, el decir que sí a algo, ¿no? Como ser amable, como responder los buenos días, ¿no? Como, ay, me trae con la rosa, lo acepto, ¿no? Pero no me siento tan cómoda, no quiere decir que estamos forzadas y forzados a llevar a cabo algún acto que nos comprometa, ¿no? Y que esto era muy común en las salidas, ¿no? Ese, bueno, ya pagué la cita, ¿qué va a haber después? ¿No? Entonces no tendremos que estar obligados, ¿no? Se brinda en un estado de información, quiere decir que si tenemos completa toda esta información y el hecho de que una persona se acerque a mí, ¿no? Con una intención y al final resulte otra, ahí ya no hay consentimiento, ¿no? Y opera muchísimo, sobre todo cuando vemos los casos, por ejemplo, de hostigamiento, en el que yo digo, ah, este profesor, ¿no? O esta profesora se está preocupando mucho en mi proceso de formación, ¿no? Como licenciado de la carrera que elegí. Y entonces tú ponderas que esos tipo de acercamientos es porque el profesor o la profesora tiene esa buena voluntad de querer que crezcas profesionalmente. Pero cuando ya se pide algo a cambio, ¿no? Vean ahí se rompe esta situación pues de confianza, ¿no? La otra es que es reversible y que esto es muy común en los casos de acoso sexual con el estudiantado. Cuando ellas y ellos se van a las fiestas, ¿no? Entonces, posiblemente sí, yo esté interesado en una persona, empezamos a salir, nos besamos, ¿no? Hay como esos acercamientos, pero cuando ya no quiero que llegue a más, ¿no? Es decir, ya no quiero establecer una relación formal o no quiero tener relaciones, ¿no? No quiero que me bese, yo puedo decir que no en cualquier momento. ¿No? El hecho de que haya ocurrido en que el inicio haya existido como un primer acercamiento y ya después me decido que no, no tiene nada de malo. Entonces, el consentimiento tiene ese carácter reversible. Ahora, sobre todo en esta parte, que ya vamos como a las partes como más subrepticias que conlleva el acoso y el hostigamiento, es que tenemos que estar, es que tenemos que estar completamente de acuerdo, sobre todo cuando ya hablamos de actividades sexuales. Algo que atendíamos muchísimo, ¿no? Y que creo que pasa en esta y en todas las facultades son los casos de violencia en los noviazgos, ¿no? O en las relaciones erótico-afectivas. Entonces, creo que muchos de los casos hablaban de esto, de esta presión por tener relaciones, ¿no? De esta presión por hacer algo que a mí no me gusta, a pesar de que pues, me comparto, ¿no? Como novia, como novio con esta persona. Entonces, el consentimiento y que muchos decían, bueno, ¿por qué me sancionaron o por qué yo tengo esta queja? Si era mi novia, ¿no? O era mi novio, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Y entonces, ojo, ¿por qué? Porque este consentimiento habla de poder decir no y que ese no sea respetado. La otra es se da libremente, sin presiones, no hay manipulación o coerción y no se lleva a cabo bajo la influencia de alcohol o drogas. Y que eso también nos pasaba mucho en las fiestas, ¿no? Mucho profesorado se enojaba o se indignaba cuando había una sanción y decía, bueno, pero es que lo que pasó pasó en la fiesta, no pasó dentro de la facultad. Y el protocolo atiende a toda la comunidad, independientemente de donde hayan ocurrido esos casos, siempre y cuando estén involucradas miembros de la comunidad. Y entonces en estas fiestas que surgen como ritos de iniciación, sobre todo ahorita que tenemos las bienvenidas, ¿no? Con las nuevas generaciones, tienden, ¿no? Bajo la influencia de alcohol a abusar de la otra persona, ¿no? Entonces ella no me dijo no y yo pues claro, una persona que está inconsciente no te va a poder decir no y no te va a poder decir sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está completamente alcoholizado y entonces no podemos aprovecharnos de ello.
¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante. La otra es que debe ser entusiasta, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenemos que tener esa convicción de que lo queremos hacer. Y ahí yo parto de un elemento importante para transitar del acoso al hostigamiento, ¿no? El consentimiento se anula cuando hay una relación de poder jerárquica. ¿Y a qué me refiero aquí? Siempre tenemos esos detractores que nos dicen, bueno, pero es que yo me casé con mi estudiante, ¿no? Bueno, pero es que fue la estudiante la que quiso o me insistió, ¿no? Tengo las cartas, tengo los mensajes, ¿no? Todos saben que ella fue la que se me declaró y la que insistió y me rogó, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros siempre partimos de la idea en que nos reconocemos como figura de autoridad y en este tenor, esa figura de autoridad, ¿no? Se teje una relación asimétrica y yo no me puedo aprovechar de ese ejercicio de poder para aceptar una relación erótico-afectiva con el estudiantado, ¿no? Entonces, yo siempre, y le hago ese cuestionamiento, ¿no? Al profesorado de mi facultad, ¿no? O sea, si nosotros ubicamos, ¿no? A todos los hombres y mujeres, ¿no? Que están allá afuera en situación de soltería, tenemos millones, ¿no? ¿Por qué insisten en salir con las 23,000 estudiantes de la FES Acatlán? ¿Mm? Entonces, ojo, ¿no? Porque no hay esas herramientas para relacionarse erótico efectivamente con las personas y se basan en esa figura de autoridad y en lo que representamos simbólicamente como maestras y como maestros para, ¿no? Establecer estas relaciones que son prohibidas. Aunque la persona haya querido, es un acto prohibido dentro de la universidad y que ahí es en donde viene todo pues, el tabú, ¿no? Y que se encienden estos temas, pero nosotros respondemos al protocolo y respondemos a la forma en la que nos formaron nuestras mentoras en el tenor de la atención a los casos de violencia y tenemos la firme convicción que nosotras y nosotros como docentes no podemos abusar de ese poder y de esa figura de autoridad que Claro. somos y lo que representamos simbólicamente para el estudiantado. Claro, claro, Gaby. Muchísimas gracias. Toda esta plática ha sido muy, muy rica. Yo creo que podemos ir cerrando con acercar dos estructuras de atención y de prevención clave. Por una parte, para quienes nos estén viendo, si quieren más información sobre consentimiento, sobre normatividad, acérquense a su Comisión Interna para la Igualdad de Género. ¿Y a dónde pueden acudir las personas que tienen Claro, duda de, no sé si estoy viviendo violencia de género o quiero ya presentar una queja o recibir la contención emocional? Y con eso claro. vamos cerrando, Gaby. Voy a colocar aquí, ¿no? Que son la página de la Defensoría, en donde, pues, muchas personas, ¿no? Que no tienen ese acercamiento directo y abren esta página y ahí te despliega incluso, ¿no? El llenado de los datos para decir, quiero tener una asesoría, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Las preguntas que abren en esta página no es como explica detalladamente tu caso, simplemente es como de tienes duda de si estás viviendo una situación, acércate. Y la otra, pues vía telefónica, ¿no? En algunos casos, a mí me consta, que nos tocó atender casos fuertes, ¿no? Como violación, pues esos casos se extienden horas y horas y horas a través del tiempo y siempre teníamos apoyo, ¿no? En las líneas telefónicas, ¿no? Para hacer como esa contención, ¿no? Eso hablo de hace algunos años. Y la otra es que también ubiquen, ¿no? En la página de Igualdad UNAM, ¿no? Viene el desplegado de las personas orientadoras comunitarias. Cada facultad, cada CCH, cada escuela nacional preparatoria tiene personas que se han formado como personas orientadoras y ahí vienen ubicados los datos en donde yo le puedo escribir un correo, ¿no? O tiene como esos datos de contacto para poder buscar a alguien que esté dentro de mi misma institución, si me da desconfianza, hacerlo desde esta vía, ¿no? O ir directamente a Ciudad Universitaria a la Defensoría, ¿no? Entonces, a mí me gusta porque todos estos canales están en contacto, ¿no? Hemos generado tejido como esa comunidad en donde al estar como aliadas, ¿no? Todo el tiempo,
establecemos canales de comunicación para que si el estudiante no se quiere acercar a una persona orientadora en su institución, pueda acceder a esta página o pueda hacer la llamada telefónica y pueda recibir esa asesoría o bueno, concretar una cita, ¿no? Ya en su facultad y ahí les dicen en qué espacio les van a recibir. Entonces, a mí, de verdad, yo sé que es difícil, pero en mi experiencia atendiendo, ¿no? O al ser como coordinadora de esta comisión, notaba la importancia de que podamos familiarizarnos con los procedimientos para que, insisto, ¿no? Creo que el feminismo siempre ha estado vinculado con la justicia y en este tenor valdría la pena acercarnos para llevar a cabo estos procedimientos y tener, ¿no? Que no quede ese vacío de justicia en nuestras vidas y en nuestras trayectorias para que nuestro paso por esta universidad pues sea como debería de ser, ¿no? Una experiencia que nos cambia, ¿no? Nuestra vida es otra al paso por las universidades. Muchísimas gracias, Gaby. Agradecemos muchísimo todo lo que nos has compartido el día de hoy, ¿no? Nos ayuda muchísimo el tener este acercamiento desde esta mirada cercana con la comunidad, ¿no? ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por Gracias. estar en este miércoles para la igualdad, Gaby, y poder también hacer esta invitación a que se sumen a las comisiones internas para la igualdad de género. ¿Algo que nos Muchas quieras decir para gracias. el cierre? No, muchas gracias, Sandra. Bueno, yo coloco ahí esta frase, a mí me gusta muchísimo, ¿no? Creo que tenemos ahí ese saldo pendiente con la incorporación de las mujeres, ¿no? A las carreras STEM. Pero ojo, saber que estas desigualdades y estas violencias no solamente se tejen en estas licenciaturas, ¿no? Sino que está enraizada en la parte institucional, pero que siempre habemos personas que hacemos resistencia, ¿no? Desde la trinchera que queramos, ya sea desde nuestra práctica docente, ¿no? Ya sea desde las comisiones, desde la defensoría o personas orientadoras, siempre tenemos que hacer ese espacio de resistencia para dejar una mejor universidad para las que vienen y los que vienen. Muchísimas gracias, Muchas Gaby. Pues gracias. Buenas noches. con esto cerramos, Gaby, y les hacemos una invitación a las personas, a toda nuestra audiencia y a la comunidad universitaria y seguidoras, seguidores de redes sociales para que nos acompañen el siguiente miércoles, que damos continuidad a de qué puedo hacer yo desde el estudiantado para la prevención de la violencia de género. Entonces, les esperamos en nuestro próximo miércoles para la igualdad, en donde se va a presentar el kit de estudiantes para generar espacios libres de violencia que elaboró la Coordinación para la Igualdad de Género. Buenas noches, muchas gracias a todas, Buenas todos, todos. noches.